tal? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto poder estar aquí presentes y esperar que esta tarde, esta noche, Dios nos pueda bendecir en este precioso estudio que tenemos preparado. Es muy importante decirles que nos gozamos con que ustedes nos puedan acompañar, que también hagan partícipe de una invitación, un like, y también puedan compartir estos mensajes. Todos los miércoles estamos tratando de compartir estudios bíblicos que puedan llegar al corazón, y también los domingos estamos predicando de su palabra. Yo creo que South LA, aunque no estamos en el local, aunque no estamos dentro de nuestras cuatro paredes que tanto abrigo nos han dado, que tanta comodidad nos han proporcionado y que tantos verdaderos momentos de felicidad hemos tenido ahí, estamos esperando que próximamente podamos volver y tener nuestra alegría, nuestros regocijos en estas tardes tan preciosas de miércoles, sobre todo sabiendo que el que tiene la buena voluntad para con nosotros es nuestro Dios Todopoderoso. Esta tarde yo quiero compartir algo que tiene que ver con la salvación. Es un gusto poder estar aquí, poder compartir brevemente con ustedes, y hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con la salvación. La salvación es uno de los temas tan importantes dentro de la palabra de Dios, y nosotros comprendemos que a través de ella vamos a encontrar la claridad para poder desenvolvernos. Yo quiero tratar de que esta tarde tú te quedes hasta el final y que puedas apreciar la enseñanza de esta tarde. Es una de las doctrinas principales, fundamentales. Sabemos que Jesús vino a este mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y específicamente para hacer cambios totales en la vida del ser humano. Yo quiero que vayamos a Hebreos en el capítulo número 2, Hebreos capítulo número 2, en el versículo número 1 y versículo 2. Ahí nos habla la Escritura algo bien importante, y de ahí vamos a partir con nuestra enseñanza. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí hay algo bien importante. Dice que debemos con diligencia atender a las cosas que hemos oído. Hay algo bien importante: debemos de ser oidores, específicamente oidores y también hacedores de la palabra. Si solamente escuchamos y dejamos que las cosas sigan su rumbo sin tomar en consideración nada de lo que escuchamos, aplicarlo a nuestras vidas, de nada serviría. Dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme, que las transgresiones recibieron su justa retribución, y después dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que la salvación es como un tesoro, ¿sí? Porque costó un precio muy alto. No fue el precio en oro, no fue un precio en euros, tampoco en dólares, ni mucho menos en pesos o lempiras o córdobas, sino fue un precio a través de la sangre de Jesucristo. Fue un precio muy alto, y yo quiero decirte que por esa razón dice que si descuidamos la salvación tan grande, no vamos a escapar de aquella sentencia que obviamente fue pronunciada por los ángeles y también por los que oyeron. Yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro y que oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, conforme a tu gran bondad, nos acercamos delante del trono de tu gracia. Queremos reconocer nuestra necesidad humildemente, Señor, delante de ti. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos guíes, que puedas, Señor, impactar nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos podemos decir: amén, amén y amén.
La salvación de vital importancia. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de uno de los tópicos más importantes, uno de los más importantes, para que no puedas decir, oh, nada más esto es importante. No, todos son importantes, pero la salvación cumple una principal parte dentro de la importancia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que este estudio va a ir enfocado específicamente para ello. Debemos de estar conscientes que la interpretación de su palabra tiene que tener una orientación y una claridad. En otras palabras, también tiene que ser respaldada por 2 o más testigos. Quiere decir que cada vez que compartimos la palabra, que venimos a la Escritura, debemos de cotejarla con algunos otros elementos como para afirmar que esa doctrina es fundamental, es básica, es importante, porque la salvación, imagínate, es uno de los temas tan importantes que cuando llegamos a descuidarla, pues no vamos a escapar de una transgresión tan grande que hemos cometido. Por esa razón es importante. Entonces, si vamos al contexto histórico, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús descendió del cielo, era Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de lo suyo, se manifestó en un mundo de tanta necesidad y empezó a caminar por las calles para compartir mensajes que atrajeran a la gente, pero no solamente a su presencia, sino a vivir una eternidad con Él, una salvación plena, una libertad de la esclavitud del pecado, un movimiento específicamente lleno de gracia y de santificación también, porque después de la salvación, obviamente la persona que la recibe empieza a trabajar fuertemente en su vida, en todas las áreas de su corazón, para después vivir en un estado de santificación total. Esto es bien importante, porque la salvación no es solamente ya me convertí, ya voy a la iglesia, soy parte de un grupo, tengo buenos amigos, un pastor es mi compañero. No, nada de eso. Tiene que haber una verdadera relación estrecha con el Dios Todopoderoso. Jesús, dice la Escritura que Él enseñaba y enseñaba con parábolas. Las parábolas eran expresiones muy sencillas, coloquiales, en otras palabras, enseñanzas que tenían que ver con el desarrollo de la sociedad, muy sencillas, pero muy prácticas para dar a entender un bien espiritual. Obviamente hablaba siempre con cosas naturales para que la gente pudiera estar enfocada en las enseñanzas. En otras palabras, cuando Él se acercó a donde había pastores, les habló acerca de rebaños, les habló acerca de ovejas. Cuando estaba cerca de pescadores, les habló acerca de red, de pescado. Cuando estuvo cerca de las casas donde vivía la gente pobre, la gente necesitada, les habló acerca de las monedas perdidas, les habló acerca de la perla de buen precio. O sea, cada una de las parábolas tenía un significado o tenían como propósito mostrar un bien espiritual, para que la gente al comprenderla pudiera saber que las enseñanzas de Cristo no tenían nada que ver con algo extremo o algo fuera de lo normal o algo inentendible. No, era algo muy claro, muy preciso, muy entendible. Por esa razón es que Jesús tenía una audiencia muy numerosa. La gente venía, le escuchaba, quedaba confortada, porque sus palabras eran como espada que entraba en la mantequilla del corazón. O sea, rápidamente eran afectados ellos por las verdades espirituales que Jesús les mostraba. Y eso es lo que queremos, que la palabra pueda llegar a nuestro corazón, que nos haga sentir el deleite de escucharla, que nos regocijemos en ella. No una palabra que nos haga sentir abrumados, desesperados, inquietos, sino la palabra que pueda penetrar confiadamente a nuestro corazón, que discierna las intenciones del alma, que nos pueda llevar a puerto seguro o también a tomar decisiones dentro de los desafíos que manifiesta la palabra. Eso es lo que queremos, que en los estudios de la palabra nosotros tengamos el mayor límite de comprensión. En otras palabras, que podamos obtener el beneficio de haber atendido algo de lo que Dios tenía preparado para nosotros. En el libro de Mateo, el Señor Jesús habló acerca de varias parábolas y una de ellas se refirió a un hombre a quien le llamó el sembrador. Dice la Escritura en Marcos 13, verso 4 al 8, dice: mientras sembraba parte de la semilla,
cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y después, como concluyendo su mensaje de la parábola, dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. O que habla aquí de un terreno muy importante. Dice que salió el sembrador, y el sembrador obviamente es aquel que expresa la palabra, aquel que manda la semilla, aquel que envía el mensaje. Ese es el sembrador. Sin embargo, en este momento Jesús está narrando que hay 4 diferentes tipos de terrenos. Esos terrenos obviamente son diferentes el uno del otro. Y muchas veces dentro del cristianismo se da por hecho de que todos ellos son parte de la iglesia de Dios. Pero déjame decirte que hay algo muy importante, que conforme vamos desenvolviendo el mensaje o el estudio, nos vamos a dar cuenta qué tan real es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos oído, o lo que a nosotros nos hayan dicho, o lo que nosotros mismos hemos podido interpretar a través de nuestra lectura personal. Eso es muy importante, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, la interpretación que yo le doy a este pasaje es y esta forma en la cual yo puedo comprender. Bueno, para esto la Biblia describe que una de las reglas de interpretación es que la Biblia se interpreta por sí misma. Quiere decir que cuando hay un pasaje de la Escritura, también va a haber una resolución para poder interpretar correctamente ese pasaje. No podemos pensar que Jesús habló cosas ocultas o cosas encubiertas, sino si habló algo que no pudieran entender los que le oían, después Él les explicaba. Y a nosotros nos ha quedado el manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros en el estudio personal, en el tiempo de nuestra meditación o nuestra devoción a la palabra, podamos comprender claramente qué es lo que está diciendo. Y esto es lo que realmente nos quiere dar a entender. Bueno, aquí dice la Escritura que había 4 terrenos. Había uno que estaba junto al camino. Y cuando escuchas esta palabra podrías decir, pues ¿a quién se le va a ocurrir sembrar junto al camino? Sin embargo, él está tratando de hacer notar qué tipo de tierra o cómo las tierras o los terrenos simbolizan el corazón del ser humano. Y cuando dice que parte cayó junto al camino, bueno, lo dejamos ahí para después tratar de entender lo que dijo realmente. Otro terreno estaba junto a los pedregales. Quiere decir que había un lugar donde había mucha dureza, que por causa de las piedras, pues la semilla no llega a la profundidad de raíz y entonces tiende a secarse, tiende a ser improductiva, tiende a ser infructífera y tiende a desaparecer. Otra tercera parte del terreno estaba entre espinos. Y aquí es muy importante porque nosotros podemos darnos cuenta que los espinos tienen como por naturaleza hablarnos de lugares donde hay como mucha aflicción. Nadie va a meter su mano entre los espinos para sacar algo, siempre lo tiene que hacer con mucho cuidado. Quiere decir que dentro del mundo habitual nosotros vivimos y a veces nos desenvolvemos y nos encontramos con cosas completamente difíciles de solucionar. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. En otras palabras, Dios siempre tiene respuestas, resoluciones que nos van a ayudar, que nos van a hacer comprender que no estamos solos para luchar en este mundo. Entonces, los espinos también simbolizan aquellas acciones que nulifican la palabra, que hacen que la palabra se seque, se pierda. Entonces, nosotros podemos comprender que la cuarta terreno o el cuarto lugar a donde cayó la semilla, la Biblia lo nota con una parte especial. Dice, era buena tierra. Y como te dije, el terreno simboliza el corazón. Aquí implica que la palabra cayó en un corazón que estaba completamente dispuesto a tomar las medidas de acuerdo al llamamiento de Dios, que estaba dispuesto a la renuncia, que estaba dispuesto también a la rendición, a voltear los ojos a Dios, a dejar su vida pasada o a un total arrepentimiento. Entonces, aquí vemos que estos 4 terrenos
son sumamente diferentes, como dije al principio, uno de otro, pero cada uno de ellos tiene una interpretación muy especial. Ahora, como te dije, a veces hemos escuchado que cada uno de estos terrenos pertenece a la iglesia, que son parte de la iglesia y que la iglesia está así y que debe de ser reformada. Bueno, déjame explicarte que la Biblia es muy específica cuando habla de esto. Aunque habla de 4 terrenos, solamente la última parte, la parte de buena tierra, son aquellos que se consideran los nacidos de nuevo, los salvos, los convertidos. Los otros solamente son personas que desean, que buscan, que quieren alcanzar la salvación, que desean. ¿Por qué? La razón es muy específica. La última tierra es la que está produciendo fruto al 100, al 60 y al 30%. Las demás dice que son estériles, están completamente sin fruto. Y quiere decir que dentro de la vida cristiana, cuando Dios te llama y te bendice, Él te quiere hacer una persona fructífera para Dios. Una persona que des frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos que sean agradables a los ojos de Dios, para que tu vida entonces sí sea encaminada a un terreno propicio al punto de llegar hasta la santificación total. Entonces podemos comprender que la realidad de la palabra tiene muchas formas de poder sustentar lo que dice en un momento. Dice también Lucas, por ejemplo, como para poder sustentar esto que te estoy diciendo, porque a lo mejor te cae extraño y dices, ¿cómo? Entonces, aquellos que están junto al camino no son cristianos, aquellos que están entre pedregales tampoco son cristianos, aquellos que están entre los espinos tampoco son cristianos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no está cumpliendo con sus propósitos? No, vamos a ir más adelante y al final vamos a hacer una contextualización total para dar a resumir la conclusión de por qué razón se está diciendo esta frase tan importante. Si me acompañas a Lucas en el capítulo número 13, si tomas un tiempo, agarras tu Biblia y si no la tienes a la mano, no te preocupes, escucha con claridad lo que dice el pasaje. Lucas capítulo 13, en el versículo 6. Y dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cambie alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué está tratando de decir? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Por qué dice estas frases tan fuertes? Bueno, aquí obviamente nos está diciendo que a todos nos ha llamado el Señor. Desafortunadamente no todos aceptan el reto, no todos están dispuestos a la obediencia. Y es cierto que a Jesús lo seguía una gran cantidad de personas, pero muchos fueron los que retrocedieron atrás. Si tú vas a Juan capítulo 6, verso 66, dice que cuando él reprendió a los escribas y fariseos, dice, muchos volvieron atrás, inclusive los discípulos se sintieron afectados y dijeron, pues nosotros ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Quiere decir que fue un mensaje que aún les caló a los mismos discípulos que habían estado con él por 2 o 3 años ya. Entonces quiere decir que nosotros debemos de comprender que si estas verdades están traducidas aquí en la palabra o están para ser interpretadas o para ser estudiadas con claridad, podemos sacar el mejor provecho. Entonces la higuera plantada en una viña quiere decir que nosotros que no éramos pueblo de Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos quiso plantar en su viña. Una higuera no se planta en una viña en primer lugar, porque la viña es para la vid, para los viñedos. La higuera debe de estar fuera de ese lugar. Sin embargo, este Señor, quien es rico en misericordia y grande en bondad, agarró esta viña y la plantó en el viñedo. ¿Con qué finalidad? A ver qué era lo que podía encontrar, a ver cómo podría florecer y dar fruto. En otras palabras, si lo aplicamos a nuestras vidas,
Dios nos ha llamado a todos los que nos congregamos en las iglesias. Venimos de todas partes, todos tenemos el ánimo de llevar nuestra Biblia, de el domingo preparar nuestra ropa, irnos bien peinados, escuchar el mensaje, pero eso es la parte mínima que se puede hacer. La parte máxima es tomar las resoluciones y poder decir, ahora sí, todo mi resto para Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces hoy, dentro del mundo natural, la gente ha contextualizado las cosas como solamente por el hacer, pensando, pues yo ya voy a la iglesia, yo ya cumplí con un ritual, yo fui a la ceremonia, yo ya estuve ahí dentro del culto, y eso es importante, pero lo más importante es ¿cuán afectado estoy yo por esa verdad? ¿Cuánto he podido yo apreciar de esa palabra? ¿Cuánto tiempo he determinado para voltearme a Dios y decirle, ya no puedo más, ahora quiero poner mi vida en tus manos para que tú seas mi Salvador, mi guía, mi único Señor y mi Rey en todo momento? Pero dice la Escritura que vino el viñador a buscar fruto en la higuera y no halló nada. Entonces vemos que aquí está hablando de una higuera que no está dando fruto, que está inutilizando la tierra. Así dice, y es muy fuerte lo que dice la Escritura. Está ocupando un lugar sin tener vida. Pero la misericordia de Dios aún para nosotros también es grande, que aunque todavía está situado en esos lugares y no has encontrado el perdón de pecados, o la salvación, o la vida nueva, Dios todavía quiere tener un tiempo especial para ti. Dice, dale otra oportunidad. Deja que yo la abone, sigue escuchando la palabra, sigue oyendo la voz de Dios, sigue bebiendo la lluvia que cae del cielo, sigue manteniendo tu vida para poder tener fortaleza y empezar a dar frutos después de una conversión genuina y verdadera delante de Dios. Después de que la salvación sea una realidad para contigo, eso es a lo que se está refiriendo. Entonces dice, déjala todavía un año más, yo voy a acabar, voy a abonarla. Y si da fruto, bien. Y si no, la voy a cortar. Juan el Bautista traía ese mismo mensaje. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Imagínate qué tendencia tan fuerte. Eran expresiones, o es la vida, o es en la separación. Dios está haciendo esto para que nosotros comprendamos. Entonces, comprendemos que en todo lugar o cada corazón está recibiendo el mensaje. Hay buenas oportunidades para que la gente, después de una enseñanza, pueda decir, ahora sí rindo mi corazón a Dios, me convierto de todo corazón. El privilegio de la buena tierra corresponde realmente a aquellos que ya decidieron, aquellos que no tomaron un tiempo para meditar y a ver qué sufrimiento voy a tener, a ver cuáles son las ganancias que voy a obtener, qué voy a perder. No, estaban dispuestos a decir, Señor, ya no puedo más, aquí está mi resto, aquí está mi vida. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos enteramos de lo que Dios dice a través de su palabra? Jesús, viendo que los discípulos también se quedaban un poco absortos de las declaraciones, bueno, Él se los llevaba un poco atrás y les decía, a ver, permítanme tantito, les voy a enseñar y les voy a explicar lo que realmente les quise decir cuando ustedes estaban allá conmigo. En primer lugar, debemos de concluir que los tres primeros lugares, el camino, las piedras y los espinos, nulificados, no hay fruto, no hay cristianismo. Solamente están buscando en convertirse, están buscando acercarse a Dios. Segundo lugar, ellos no pueden tener salvación, aunque hemos escuchado que son parte de la iglesia. Entonces, si damos al pie de la letra las enseñanzas de Cristo, como conclusión podemos tener que este pasaje que voy a leer es similar también como un tercer argumento para demostrarte que realmente lo que Jesús estaba diciendo en la parábola del sembrador era lo que realmente nosotros debemos saber. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Dice la Escritura, aquí Jesús sigue caminando. Tú sabes que Él está predicando en muchos lugares.
hay mucha gente interesada, hay mucha gente que se asombra por lo que dice Jesús. Otros están impactados por el carisma que tiene, el amor, la provocación a traerlos, porque había una seducción terrible cuando él estaba enfrente. Él hacía que la gente sintiera una sensación de acercamiento a su corazón, porque irradiaba la misericordia, irradiaba la bondad, irradiaba todo lo que se llama la gloria misma de Dios, como dice Juan, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir, ahí había un enfoque maravilloso que atraía a la gente y la hacía entrar en un estado completamente de comunión plena con Dios, porque estaban oyendo la voz del cielo, el verbo encarnado, la palabra de vida, la palabra que es rema, que impacta el corazón y lo hace sentir completamente vivo y latiendo por la esperanza que hay para la salvación de sus vidas. Lucas capítulo 13, en el verso 22, dice la escritura que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ya iba rumbo al lugar a donde tenía que pagar el precio más alto por la salvación de nosotros. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué pregunta? Muy atrevida esa pregunta. Y entonces él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Entonces, con esto estoy dando margen a sustentar lo que te estoy diciendo desde un principio. Los primeros lugares, el camino, las piedras y los espinos, no son. Están intentando entrar. Los que son aquellos que ya están dando fruto al 100, al 60 y al 30%. Entonces, con esto nos damos cuenta que hay muchos que están procurando. Procuran porque son parte de un grupo, van a la iglesia, se comportan a veces hasta bien en unas palabras, pero hay algo que les impide obtener la vida. Y esa vida, mientras no está ahí, no puede florecer el fruto agradable de Dios. Esto es demasiado asombroso, querido, porque cuando entendemos estas declaraciones, obviamente nos quedamos así como absortos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo se le ocurre? Si yo tengo tantas ganas, si yo siempre he querido, si yo siempre he estado buscando. Bueno, el trabajo de Jesucristo en su evangelismo era muy detallado. Y seguro que cada vez que él iba a ciertos lugares a predicar, mucha gente se le acercaba para saber o para querer saber qué era lo que significaba el reino de Dios, o cómo vivir como él vivía, o cuál era el objetivo de sus enseñanzas. Había mucha gente que venía. Por ejemplo, el joven rico vino y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvos? O sea, tenía como interés. También vino a él Nicodemo. Dice la escritura que vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que vienes de arriba, y yo te voy a preguntar algo. Y empezó a cuestionarlo. El mismo Jairo también se acercó y le dijo: Señor, pon tus manos sobre mi hija para que se salve. Y él era también uno de los principales. Obviamente, el anhelo de Jairo era saber cómo hacía las cosas Jesús. Y Zaqueo. No dice la escritura que era tanto su interés por saber qué hacía Jesús, qué decía, cómo actuaba, de qué manera se desenvolvía, que tuvo la tentación de correr a verlo, y como era demasiado bajito, tuvo que correr a subirse a un árbol. Y allí en el árbol estuvo expectante a ver, hasta que de repente vio la mano de Dios que le dijo: bájate de ahí, porque esta noche voy a ir a tu casa. ¿Te puedes imaginar el impacto terrible que tuvo Zaqueo cuando escuchó su nombre y le dijo: bájate de ahí? Esto fue algo maravilloso, querido. Esto es algo que solamente el alma del hombre se puede regocijar con ello. Entonces, la pregunta muy atrevida era: ¿son pocos? Jesús le dijo: muchos van a procurar. Y esa palabra procurar tiene una connotación en su etimología griega que se traduce como esforzarse, esforzados, como agoniza, o sea, como agonizar. ¿Qué es agonizar?
No es simplemente, yo lo hago, no, yo puedo, yo en cualquier momento me convierto. No, yo nada más estoy esperando el momento que venga un buen predicador, que venga una buena alabanza, que tengan una buena oratoria, que alguien me guste cómo habla, y entonces yo me voy a dominar. Fíjate, eso no es cierto. Eso es agoniza, desespérate, búscalo con temor y con temblor. En otras palabras, acércate con una desesperación de encontrar la salvación, porque de ahí depende la eternidad de nosotros. Mateo capítulo 7, el versículo 13 y 14, dice aquí, entrando, Jesús está hablando en el capítulo 7, versículo número 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vuelve a repetir lo mismo, pocos son. Por eso procura diligentemente. Búscalo con tesón, búscalo con desesperación. Corre a los brazos del amado, refúgiate en su regazo, abrázalo y no lo sueltes, como aquel hombre que se tomó de los cuernos del altar y dijo: de aquí no me muevo hasta que yo o alcanzo misericordia o pierdo la vida. Esto es algo bien importante. Entonces aquí afirma que es necesario entrar por una puerta estrecha. Ya Jesús les dijo: angosto es el camino que conduce a la vida, y ancho y espacioso es el camino que va a la perdición, y muchos son los que corren por ahí. Entonces quiere decir que si hay una puerta angosta, debe de haber una puerta amplia. ¿Cuál es esa puerta amplia? Bueno, esa puerta donde está la liberalidad, donde está solamente la religiosidad sin tener compromisos, donde está todo aquello que se vale todo, que no tengo ningún problema, que yo puedo seguir viviendo como siempre he vivido, total, nadie se tiene que meter con mi vida, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, yo soy el arquitecto de mi vida, yo por eso tengo mi religión o tengo mi cristianismo. Pero déjame decirte que lo que Jesús enseña es otra cosa. Por eso es que mucha gente se quedaba impresionada con lo que Jesús decía. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ese es algo bien importante. También en Romanos 5:2 dice: porque también mediante él tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también dice Efesios 2:18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y Hebreos 10 verso 19 dice: así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quiere decir que el sacrificio de Cristo tenga valor en nuestra vida, porque para muchos solamente es un recuerdo. Recuerdo yo los días, pero no, que tenga un valor específico, que pueda ser una realidad para contigo en todo lo que tú haces. Entonces, si has escuchado la palabra, tienes que considerar el mensaje claro del cielo, el mensaje que viene de parte de Dios. Ahora, dice la Escritura que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la robaron. ¿Cierto o no es cierto? Se la llevaron, y entonces no alcanzaron a comprender nada. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4 verso 27. Dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, ¿a qué se refiere? Dice que las aves del cielo vinieron y se llevaron la palabra. Pero también en una interpretación podemos darnos cuenta que en la aplicación de este pasaje puede ser el mismo hombre el que le está dando lugar al enemigo, que sigue viviendo en sus mismas acciones, que no ha detenido sus acciones, ni ha tenido una rendición, ni una conversión total, ni un arrepentimiento genuino. Por esa razón es que las aves del cielo se llevan la palabra, porque le dan lugar al diablo,
En otras palabras, siguen haciendo lo que antes hacían. No hacen las cosas honestamente. Las palabras corrompidas salen de su boca, pero muy frecuentes, sin que nadie las detenga. Y de repente, ¡ay, se me chispoteó! No, no se le chispoteó. Realmente era lo que quería decir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, y los asesinatos. Entonces vemos que es plenamente lo que dice la Escritura. Están siendo robadas esas semillas porque ellos no ponen freno a las cosas y no quieren tomar una determinación de cambio. Sus deseos todavía los controlan, sus deseos todavía son los que mandan, los que ordenan, el comportamiento áspero, agresivo. A veces proclaman palabras muy corrompidas, cosas que obviamente no tienen nada que ver con la vida eterna. En otras palabras, esto es lo que dice la Escritura, que es la semilla que cayó junto al camino. ¿Serán ellos los que ya están en el reino de Dios? No, todavía no se han negado a su yo. Por esa razón es que no están dando fruto. Por eso ni siquiera menciona que hay un 5 ni un 4%. Solamente aquellos. Entonces, veamos quiénes son los que están en los pedregales. Los pedregales simbolizan las piedras y las piedras simbolizan a las personas. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Quiere decir que nos compara de esa manera. Personas que tienen grandes problemas y que la palabra se ahoga y no da fruto, es porque tienen muchos problemas interpersonales. No se pueden llevar con nadie. Siempre andan enojados. A todo el mundo odian. No respetan la opinión de nadie. Solamente ellos son los únicos que tienen supuestamente el dominio y la tolerancia personal. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uno de los verdaderos caracteres o de las verdaderas claves para saber que una persona ha nacido de nuevo es el amor por los demás. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo podrá decir alguien que aborrece a su hermano que es cristiano? ¿Cómo podrá decir alguien que le inventa cargos a otra persona? ¿Cómo podrás decir alguien que es cristiano cuando habla detrás de otra persona? ¿Cómo podrá decir que es cristiano cuando no ama a sus semejantes? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, está bajo un fuerte egoísmo, un dominio. No hay renuncia, no hay rendición, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Es como la higuera estéril que no está dando fruto. Jesús habló de otra higuera también. Dice la Escritura que saliendo de cierto lugar, caminaban y se acercó a una higuera tratando de encontrar de ella algo. Pero déjame decirte que especifica la palabra que no era temporada de frutos. Sin embargo, aquellos que son conocedores de las plantas y de todo esto, saben que aunque no sean temporadas, empiezan a ver el resurgimiento de los retoños. Y a veces esos retoños son la señal evidente de que va a haber una buena temporada de cosecha. Entonces Jesús se acerca tratando de encontrar y no ve nada que le pueda dar el testimonio de que esa higuera va a ser una buena planta que va a dar una buena cosecha. Y entonces él, moviendo las manos y viendo a la higuera, le dijo: nunca más de ti nazca fruto. Se fueron, regresaron al descanso. Al otro día tenían que volver a pasar por el mismo lugar. Oh, sorpresa para los discípulos. Se acercaron y le dijeron: Señor, está seca la higuera que tú le dijiste ayer que no iba a dar más fruto. Estaban sorprendidos. No permitamos que eso suceda. Es el tiempo de tomar las fuerzas y correr a los brazos de Jesús. Él es amor, Él es todo poder. Él no va a echar a nadie fuera. Él es el único que está llamando. Él es el pan de vida, es el agua para el sediento, es la fortaleza para el cansado, es el todopoderoso, querido hermano. Entonces, amigo que me escucha, no hay por qué quedarse perdido en el tiempo o en el desierto. No hay por qué olvidarse de los mandamientos de Dios, sino tomarlos con plena seguridad.
porque es ahí donde Dios quiere obrar misericordia para nosotros. Y después habló acerca de los espinos. ¿Qué representan los espinos? Bueno, aquí Jesús les dice a los discípulos que es prácticamente el afán por las cosas de este mundo. Hay ocasiones que el ser humano deja de buscar a Dios porque se afana en algo. Deja de congregarse, deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de tener un verdadero sentimiento de búsqueda, se desconecta de sus hermanos y entonces se acaba todo. Ese interés que había mostrado, no la salvación porque todavía no la tenía, sino ese interés por buscar a Dios, simplemente lo nulifica, está sin Dios. Porque Jesús dijo algo muy importante: procurad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero qué terrible es cuando el hombre empieza a buscar las añadiduras primero y después dice, pues después, ya que tenga las añadiduras, entonces busco a Dios. No, es al revés. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. No habrá nada que haga falta. Todo, incluyendo persecuciones, incluyendo también pruebas, incluyendo también cualquier tipo de cosas, pero incluyendo también la bondad y la misericordia de Dios para sacarnos adelante en los momentos difíciles. ¿Qué te parece? David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No habrá nada. Absolutamente tendrá todo para ti. Entonces, Lucas, capítulo 14, verso 33, Jesús dijo algo muy importante. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No quieres renunciar a tus planes, no quieres renunciar a ciertas cosas. Es importante, hay que renunciar a todo aquello que es un estorbo para nuestras vidas. Ahora, tú podrías decir, bueno, ese pastor habla porque no sabe que yo tengo que trabajar. No, la Biblia también dice que el que no trabaje, que no coma. Pero también te quiero decir que 6 días trabaja el hombre y uno es para el Señor. No debemos de olvidar también esta medida. Porque a veces tenemos muchos pretextos y empezamos a creer que Dios está equivocado porque obviamente no nos comprende. No, nos ha comprendido de tal manera que de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha comprendido al máximo, ha tenido de nosotros compasión, misericordia. Entonces tenemos que volver a reedificar nuestra orientación hacia Dios y tenemos que dejar todo lo que estorba para que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil donde esa palabra haga y produzca el fruto agradable al 60, al 100 y al 30%. Que podamos vivir para eso. Que seamos genuinos, que seamos de corazones transformados. El corazón es lo que importa. Si el corazón no está completamente transformado, no vamos a ver a Dios. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces comprendemos que si no está esa medida, entonces estaremos a un lado. Y no porque Dios nos haya querido quitar, sino porque nosotros no queremos entrar al redil. Romanos capítulo 2, verso 28, cuando Pablo estuvo hablando acerca del judaísmo, obviamente yo lo quiero manifestar como al cristianismo. Dijo en Romanos 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Porque había un debate de que yo soy judío porque estoy circuncidado. Y Pablo había entendido algo muy importante de acuerdo al cristianismo. Que la circuncisión no es el prepucio, no es algo físico, solamente tiene que ser una circuncisión del corazón. Así que yo lo aplico de esta manera, pues no es cristiano el que lo es exteriormente en la carne, sino es cristiano el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, sino es la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que sea Dios el que honre tu vida, que sea Dios el que te haga próspero y fructífero. No pensemos que alguien nos va a dar ese privilegio de decir, ahora tú vas a ser próspero y fructífero. No, es Dios solamente el que lo hace, querido. Entonces, si entendemos con claridad qué debemos de hacer para ser
para entrar a los terrenos de buena tierra. Bueno, ya la palabra está siendo predicada. Ya posiblemente estás asistiendo a un lugar a donde te predican la verdad. Ya estás yendo a un lugar a donde la gente se preocupa por ti. Ahora, ¿qué hay que hacer? Salmo 50, el versículo 23 en la parte B dice: y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay que ordenar los caminos, hay que arar la tierra, hay que preparar, hay que quitar rastrojos, hay que quitar piedras de tropiezo, hay que limpiar el terreno para que esa semilla pueda entrar y pueda caer en buena tierra, que pueda agarrar y florecer porque halló buena consistencia de raíz. Ordenar los caminos, reconocer las necesidades que tenemos como individuos, voltear a Dios, arrepentirnos. La finalidad es llegar a un tiempo en que nosotros podamos estar siempre caminando con Él, delante, no atrás, caminando con Él. Muchos dirían, es que es imposible cumplir todas las ordenanzas. Querido hermano, el Señor no pide nada que no podamos hacer. Te pide que ames, te pide que seas justo, te pide que seas íntegro, no te pide nada más. Porque de lo contrario, entonces nos vamos a ver muy mal delante de la sociedad. Porque ya estuvimos en un lugar, ya nos pasamos a otro, ya fuimos a otro, ya andamos por otro lado, ahora queremos en otro lado. Y entonces se cumple lo que dijo el profeta Jeremías en Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y vosotros no habéis sido salvos. ¡Qué terrible! Que pasa el tiempo, que pasan generaciones, que otros más se convierten, otros empiezan a servir, otros ya salen graduados, otros están caminando, otros están haciendo discípulos y uno que anhelaba decir ser parte del reino no es nada completamente. Hermano, eso es triste, es adverso, es doloroso, pero es una verdad que tiene que llegar al corazón para volver y ser diferentes, para cambiar toda esta manera de ser. De una temporada de aquí, otra allá, necesitado aquí, ya me molestó este lugar, ahora me voy a otro, no, aquí no me entienden, y piensa uno que uno es el que debe de ser entendido, y no como debe de ser normal, que uno entienda a Dios, que uno comprenda qué es lo que Dios quiere, qué es lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Pero no, queremos todo lo contrario, que sean humildes, que nos ayuden, que nos bendigan, que nos dan todo, que nos amen, que aguanten nuestros berrinches, que aguanten todo lo que nosotros hacemos, que nos mesan la cuna cuando estamos enojados, que hagan todo por nosotros. Olvídate, eso no puede ser. Cristo ya una vez murió por todos. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Tú has oído que en la actualidad hay mucha gente que dice, cómprate un reloj, esa prueba de agua. Oh, mira, este celular tiene estas características, esa prueba de agua. Pero dentro de este grupo de gentes que no entra al reino, que no puede caminar con Él, se vuelven a prueba, pero de sermones. Que escuchan un sermón, escuchan otro, este no me gusta, este sí, este predica mejor, este de acá, ahora ya estoy siguiendo a este para mí es lo máximo. Hoy un día me encontré a una persona que me dijo, no, yo ya no voy a ningún lugar, yo escucho mejor en el internet a uno que ese sí es un verdadero varón de Dios. Querido hermano, pues la iglesia es la reunión de los santos, es la comunión, es el lugar donde se juntan los justos. Ezequiel capítulo 33, verso 31 y 33 nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel era así. Habían escuchado, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Cada día venían y se sentaban a escuchar al profeta. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Fíjate cómo dice, como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¡Qué terrible! Fíjate cómo estaba la nación de Israel. Sí, muchos halagos. Qué bien, me caes bien y todo. Pero no hacían lo que escuchaban. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, dice la Escritura.
hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las van a poner por obra. Eso es más terrible, que escuches y escuches y escuches y no pongas en obra las palabras. Yo he compartido en diferentes lugares, en diferentes países, he predicado la palabra y he visto cómo la palabra tiene poder para salvar al hombre. Pero cuando ello viniere, y viene ya, dice, sabrán que hubo profeta entre ellos. Escucha la palabra de Dios. Vienen a hacer halagos, no hagan halagos, alaben al Rey de Gloria, búsquenlo a Él, reconózcanlo en todos sus caminos, confíen en Él, fíjense de Él de todo corazón, no se apoyen en su prudencia y en su cordura, búsquenlo de corazón, vuélvanse de todo corazón, arrepentidos y vuelvan al Rey de Gloria. Él es el que otorga la salvación, y a veces la salvación está tan cerca, pero también puede estar tan lejos por nuestras acciones, nuestras actitudes. Viene el tiempo en que sabrán, sí, se predicaba la palabra, yo escuché, pero no son aptos para tomar decisiones. Siempre viendo, colando el mosquito y tragando el camello. En otras palabras, ¿por qué no se convierte aquel? ¿Y por qué está haciendo esto? Haga usted lo que Cristo quiere que haga, hermano, querido amigo, haga lo que Cristo le llama a hacer. Eso es lo más importante. El Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y el Evangelio está resumido en algo: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este es el mensaje. Cristo vino desde el cielo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino y caminó entre los hombres, vino su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue testificado por los gentiles, predicado por los ángeles, recibido arriba en gloria. Y dice la Escritura que cuando caminó en la tierra y empezó a hacer señales, prodigios y maravillas. Llegó a ciertos lugares donde dice que no pudo hacer muchos milagros porque estaba asombrado de la incredulidad que había en ellos. Hay muchos que viven de esa manera y por eso no pueden entrar al reino de los cielos. Pero fue aprobado por Dios con las señales y los prodigios. Y en un momento fue guiado como el cordero al matadero. Y ahí abusaron de él, lo lastimaron, lo hirieron, lo golpearon, le dieron todo lo que él no merecía. Y él estuvo ahí como cordero, solamente encomendando su causa al que todo lo juzga. Cayó, no levantó palabra, no profirió ninguna palabra. Mira, hermano, Jesús no le debe nada al mundo. Jesús ya pagó todo el precio y muy alto. Si tú sigues siendo una tierra junto al camino, si tú sigues siendo una tierra entre pedregales, si tú sigues siendo una tierra entre espinos, es porque tú quieres. Ya Él no le debe nada al mundo. Romanos 3:23 dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su presencia, en su paciencia, los pecados pasados. Quiere decir, no le debe nada a nadie. Él ya pagó el precio. Si tú no estás salvo, no es por la culpa de Dios, no es porque a Dios se le haya equivocado, no es porque Dios se haya olvidado de ti, es porque tú no quieres volver los ojos al Dios del cielo. Esta noche yo te digo de parte de Dios, este es el mensaje que tú tienes que oír y que tú tienes que valorar para hacer cambios radicales en tu vida. En el nombre de Jesús yo te digo, este es el mensaje del cielo, el Evangelio, la buena noticia, la palabra que produce aspiraciones para estar caminando con Cristo, para vivir con Dios, para tener una fortaleza total. Dios no le debe nada a la humanidad, ya pagó Él todo. Entonces, ¿por qué no esperar que Él regrese y encuentre frutos dignos de gloria en tu vida? Hermano, afírmate más. Amigo, vuélvete ya de una vez por todos. Ya no estés haciendo concesiones, ya no estés esperando el próximo día, ya no estés diciendo mañana lo hago. El tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el tiempo de Dios. Y deja ya de pensar que no se puede hacer nada. Levántate, porque hay muchas cosas que hacer todavía.
Querido hermano, yo aprecio que estés aquí. Si yo comparto esta palabra, no es para que tú tomes una actitud de decir, ay, está contra mí. No, es la palabra del Señor. Son tus acciones las que a veces te hacen sentir completamente negativo. Pero amigo, vuélvete a Dios. Él tendrá de ti misericordia si te arrepientes, renuncias y te refugias en los brazos del Cordero. Cierra tus ojos un momento. No te vayas. Cierra tus ojos. Esta es una noche de solemnidad porque el Espíritu de Dios está ahí. Padre, esta es tu palabra. Toca los corazones. Aviva estas vidas. Vuélveles a provocar el anhelo y el deseo de vivir para ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Querido hermano, este domingo te espero, ven, 10:30, comparte estos videos, inúndalas con ellos. Que el Señor te bendiga. Dios te guarde.